Bueno, Dios les bendiga. Me siento muy contenta de poder traer esta enseñanza que en lo personal ha sido una gran bendición para mi vida. Ha sido una revelación que ha impactado mi espíritu y que me ha ayudado muchísimo. Por eso nosotros queremos compartirles esto, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para comenzar, ¿sí? Déjenme ver la hora me dijeron que teníamos 3 horas, pero las voy a agarrar una. Que usted tenía mucha hambre del Señor. Por eso dijimos, bueno, Señor, le echamos. No se crea, 1 hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos podemos acercar, Señor. No por nuestras obras de justicia, Señor, porque no las tenemos, Padre, sino por la sangre de Jesucristo, Señor, que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, mi Dios, por esa sangre de Jesucristo, Señor. Preciosa sangre que nos lava más y más, Señor, de toda maldad. Señor, gracias. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos, mi Dios, necesitados de ti, Señor. Como lo decía Pablo, Señor, el gran apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Señor. Padre, siempre, Señor, queremos tener delante de ti un corazón manso, un corazón humilde, un corazón que reconoce, Señor, su necesidad de ti, Padre, y que no lo ha alcanzado todo, que necesita más, que hay áreas de su vida que aún les falta ser restauradas y sanadas, Señor, ser liberadas, Padre, que queremos aprender, Señor, de este recurso que nos vas a seguir enseñando. Es un recurso, Padre, porque, Señor, tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad a las naciones, Señor, mi Dios, porque vienen tiempos cada vez más difíciles para la tierra y principalmente para la iglesia. Y si tu iglesia no está preparada, Señor, si tu iglesia no entendemos estos principios, Padre, podemos caer, Señor. Queremos ser una iglesia bien fundamentada en la revelación de tu palabra, Señor. Bien fundamentada, arraigada en Cristo. Señor, háblanos, Padre, porque tus siervos escuchan, Señor. Que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos dirija, Señor, a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por visitar esta iglesia para darles pan. Señor, para sustentar su espíritu, para armarlos para la batalla, Señor. Porque, Padre, nosotros, Señor, te hemos rogado no traer religión, no traer una enseñanza religiosa que nos haga como los fariseos, Padre. No queremos traer un pan humano, Señor, de una humana sabiduría, sino una palabra, Señor, de tu presencia que sacie los corazones, que los haga arder, que los haga, Señor, crecer en todas las áreas de su vida, que liberte al cautivo, Señor, que renueve la mente y el corazón. Ese ha sido nuestro ruego, Padre, no traer más religión, porque la religión, Señor, es hacer las cosas a nuestra manera. Pero queremos andar en tus caminos, Señor, en tu voluntad, sin apartarnos a derecha ni a izquierda de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, recibe honor y gloria y te damos tu lugar. Gracias por tu pan, Señor. Gracias por tu palabra. Dele gracias, hermano, al Señor, porque Él envía su palabra para sanarnos, para capacitarnos, para restaurarnos, para liberarnos. Preciosa es tu palabra, Señor. Cuánto amamos tu ley, Señor. Tus mandamientos alegran el corazón.
Tu palabra, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Como tú lo dices, Señor, el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Señor. Yo declaro que tu palabra, cual espada, penetra, Señor, hasta partir el alma. Señor, queremos tu palabra viva y eficaz, tu palabra que es espíritu y es vida, tu palabra que endereza nuestro caminar y que nos guía, Señor. Necesitados somos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, recibe gloria, honor y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Recibe gloria, Señor. Dele un aplauso al Señor. Amén. Y ya no me quiero tardar porque nos volamos. Amén. Bueno, hace rato, cuando nos estábamos preparando para venir, el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Que cuando alguien quiere aprender y no se cansa de aprender, es porque Dios le ha dado un corazón manso y un corazón humilde. Porque créame que no cualquiera se deja enseñar o tiene la necesidad de aprender, ¿sí? Por eso la Biblia nos habla de odres viejos, que no pueden retener el vino nuevo, ¿sí? Porque al Señor nunca nos lo vamos a acabar, ¿sí? Por eso no importa que porque a ustedes el Señor los va a usar mucho más. No importa que usted sea el superministro, usted tiene que tener siempre un corazón manso y un corazón humilde. Amén. Porque el Señor atiende a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos, ¿sí? No importa que usted, porque Dios les va a dar mucho, pero mientras, el Señor nos decía, mientras el corazón sea correcto, siempre el Señor nos va a dar y nos va a guiar. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de principios. Vamos a dar una introducción, sí, de estos principios que yo le comentaba que en lo personal ha sido una gran bendición, sí, algo que se me ha sido revelado y que yo quiero que todo el mundo los tome. Amén. Nosotros, no yo, nosotros, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Yo sé que ustedes ya quieren correr. Amén. Ustedes ya quieren, hábleme del ministerio tal, háblame del ministerio acá, háblame de las super revelaciones de la palabra. Y sí, mi hermano, sí se le van a dar, pero yo quiero darle algo, queremos darle algo que lo va a sostener el día que usted ya esté en el ministerio. Amén. En lo presente y en lo que está por venir, ¿sí? Bueno, yo le puse ahí 2 citas, ¿sí? Hermano, estos principios, si usted me acepta una sugerencia, porque yo sé que ustedes son una iglesia que les gusta discipular a la gente nueva, ¿sí? Para mí, yo sugeriría que después de las doctrinas fundamentales, usted hablara con la gente nueva de principios. Ahorita me va a entender por qué. Mateo 13 nos habla de la parábola del sembrador, antes de entrar a estos versículos, ¿sí? Y nos dice que desde que la persona, usted le habla de Cristo y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, esa semilla ya es perseguida por el diablo. Si esa semilla no se empieza a arraigar y empieza a crecer, está expuesta. El enemigo, desde que vio que ya esa persona realmente su arrepentimiento fue genuino, ya es perseguida. Por eso yo les sugiero que después de unas doctrinas fundamentales yo metería esto, principios que me van a fundamentar en la palabra. Amén. Ahorita vamos a entender. Cuando vine, mamá, la última vez que vine aquí con mi mamá, estaba una hermana, que la hermana decía, a mí me llamó la atención, porque Dios nos habla en todo, y ella decía, decía, creo que soy la única que ha quedado de las mujeres que mi mamá discipuló. Mi mamá discipulaba a las mujeres nuevas y decía, yo soy la única que quedé. Todas las demás, hermano, ya no están en el evangelio, andan en el mundo. Por eso, para mí, esto que le vamos a enseñar es extremadamente importante. Por eso yo le digo, si usted
Ya quiere que se le hable de las super grandes revelaciones. Claro que se le van a dar, pero si esto no está firme, yo voy a caer. ¿Sí? Porque si la semilla desde que es sembrada es atacada, cuando ya usted está en el ministerio ya vienen otro tipo de ataques. Amén. Bueno, no quiero gritar porque sí, levanto la voz. ¿Sí? Entonces estos principios son para todo cristiano, pero mayormente para el que aspira a un ministerio. Y yo me imagino que los que están aquí es porque quieren más. Amén. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 10, 12. ¿Sí? Le digo, yo sé que usted ya anhela que le hablen del ministerio tal, del super extra, ¿sí? Y se le va a hablar, pero queremos que usted esté firme y que sepa que el ataque va a venir. Amén. ¿Sí? Bueno, 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar muy alertas, muy apercibidos y guardando principios. Ahorita va a ver en qué me tengo que enfocar yo. ¿Sí sabe que somos probados? Nos decía el pastor Juan Carlos en enseñanzas atrás, somos probados en las dificultades o en el padecimiento, en las tribulaciones, pero también somos probados cuando hay tiempos de reposo, cuando hay abundancia, también somos probados, hermano. Cuando todo está tranquilo. ¿Se ha visto usted? Bueno, aquí en esta iglesia no, pero hay cristianos que cuando traen el agua en el cuello, ahora sí voy a la iglesia, ahora sí me meto con todo, pero ya después Dios atiende a sus oraciones y ya no los vemos. También en los tiempos de reposo vamos a ser probados, ¿sí? De decir: Señor, yo no voy a dejar de buscarte, yo no voy a dejar de fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Porque esas cosas suceden. O a veces, hermano, porque el día que usted esté en el ministerio, también somos probados cuando empiezan los elogios, cuando empiezan los halagos y te empiezan a decir: qué bonito hablas, qué padre hablas, no, cantas bien suave. También eso, hermano, eso también ahí vamos a ser probados. El corazón va a ser probado. Los que estamos aquí, fácilmente, hermano, puede llegar la soberbia si el corazón no está con buenos principios y se nos empieza a subir. Porque sabe que, hermano, los hijos van a hacer cosas mayores que los padres, y a veces también puede llegar a menospreciar. Es que yo hablo mejor que el pastor Juan Carlos, yo hablo mejor que el pastor Matías, porque Dios siempre va de gloria en gloria. Pero si yo tengo principios, yo voy a decir: Señor, fue por un padre y yo no soy mayor que mi padre. ¿Sí? Todo desciende desde la cabeza, la barba de Aarón, hasta el borde de las vestiduras. ¿Sí? Pero somos probados en el padecimiento, en la tribulación, pero también cuando haya reposo, hermano. No empiece a decir: pues ya todo está bien, pues ya no voy a ir los martes, ya con que vaya los domingos. No, hermano, está mal, estamos mal, no entendemos. Proverbios 7:25, ahí habla de la mujer extraña que va a seducir. La mujer extraña no solamente habla así literal de una mujer, hablando de género, sino que habla también de iglesias que pudiera ser que no están alineadas al Señor, ¿sí? Ahí dice: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Usted sabe, hermano, Salomón, el gran rey Salomón, se apartó de los caminos de David, su padre, y cayó. David, hermano, David la regó. Por eso, imagínense cómo debemos de estar nosotros, bien pegados al Señor, con principios. Amén. Porque, hermano, David decía: sepa yo cuán frágil soy. Eso, y más los que ya estamos en el ministerio, hermano, tienes que saber, los que ya están sirviendo, que ya ahora Satanás te ve, ya no te ve como una oveja, ya te ve como alguien que ya está sirviendo, ya el ataque es diferente. Amén. Y tú tienes que saber: ha hecho caer a los más fuertes. Ahí está un Sansón, el hombre más fuerte,
Pero vino una Dalila y cayó redondito, hermano. Por eso, ¿usted cree que es o no importante estar bien fundamentados en el Señor? Es súper extremo. Luego le doy un testimonio, hermano. Hemos visto ministerios que empiezan bien, llenos del Señor, y caen en una confusión tan grande, hermano. Caen en cosas peores por no guardar principios. Por eso la necesidad de que usted aprenda a enfocarse en esto. Amén. Bueno, vamos a ver qué es un principio. ¿Sí? Si me puedes poner, por favor, Cris. Entonces, usted tiene que decir como David: sepa yo, Señor, cuán frágil soy. Usted y yo somos vasos de barro, que si yo me aparto poquito, hermano, me puedo desviar. ¿Sí? ¿Qué es un principio? Ahí le puse, no sé si se alcanza a ver, ¿sí se ve bien? Bueno, un principio es un fundamento o cimiento, ¿sí? Primera de Corintios 6:19, ahí dice que nosotros somos templo, ¿sí? Cuando somos templos del Espíritu Santo, cuando una persona genuinamente se arrepiente de sus pecados, porque a veces solamente aceptamos a Cristo porque tenemos el agua en el cuello, ¿verdad? Pero cuando una persona realmente se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar. ¿En dónde? En su espíritu. ¿Y somos qué? Templos o casas del Espíritu Santo. ¿Por qué le doy este versículo, hermano? Porque como casa que soy, como templo que soy, tengo que tener buenos fundamentos o cimientos. ¿Por qué? Le puse en la parte de abajo. En una casa, hablando en lo natural, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el cimiento o el fundamento en una casa? Ahí le puse, es la base que le da firmeza, resistencia y solidez a una estructura, o sea, a una casa, a un edificio, ante las inclemencias del tiempo. ¿Se ha visto cuando vienen en las playas que están esperando los huracanes? Empiezan a temblar las estructuras o la gente. Ay, ojalá y aguante. ¿Sí? Entonces se requiere tener fundamentos, estar bien arraigado, bien fundamentado en la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ahora vámonos a la siguiente. No, vamos a ver 1 Corintios 15:58. Vamos a buscarlo antes de continuar. Me gusta muchísimo este versículo. Si ya, 1 Corintios 15:58. Si ya lo tiene, muy bien. Son bien rápidos aquí, ¿verdad? Dice: así que, hermanos míos, amados, ¿qué dice? Estar firmes y constantes. ¿Y qué? Y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así debería de ser el caminar de un cristiano: firme, constante y creciendo. ¿Sí? Así debería de ser esta carrera. Pero a veces, hermano, hay gente que ya no estamos corriendo, sino que empezamos a caminar, como que le empezamos a bajar. Híjole, es que se me está viniendo, ya no sé, me llueve, me truena, me relampaguea y empiezo a dejar de correr. Y hay gente que ya de repente ya van todos corriendo y así como que ya se empieza a cansar. Así debería de ser el caminar de un cristiano. ¿Sí? Nos dice el pastor Juan Carlos que es como, ¿se ha visto las gráficas de barras ahí en el PowerPoint? Que a veces van así y luego de repente baja poquito, pero sigue así. Dice, así debería de ser también nuestro caminar, que de repente, ay Señor, como que el temor me quiso gobernar, pero otra vez le doy. Y luego como que la preocupación, pero otra vez le doy. El carácter, pero voy hacia arriba, ¿sí me entiende? No voy hacia abajo. Y esto es lo contrario a lo que dice Efesios 4:14. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hablando de niños en una estatura espiritual, ¿sí? Que hoy sí tiene ganas, mañana no tiene ganas,
este domingo sí diezma, pero el otro no, es que anda bien apurado y no diezmó. ¿Sí me entiende? También nos habla en Santiago 1:2, nos habla del hombre de doble ánimo, sí, que es inconstante en todos sus caminos. Y en otras versiones nos dice que es aquella persona que un día piensa una cosa y otro día piensa otra. Entonces, ¿qué es esta persona? No es constante, no está creciendo, no está firme. Y el Señor anhela eso para nuestras vidas. Y yo le digo una cosa, hermano: véngase a la iglesia aunque tenga miles de problemas. ¿Se acuerda de Ana, primera de Samuel? Ana dice que subía aunque sabía que otra vez le iba a ir como en feria con Penina. Y Ana estaba con amargura, estaba depresiva, pero ahí estaba en la presencia de Dios. Era algo que me llamaba la atención. Aunque se pelee con el esposo, se sienta humillado, véngase a la iglesia o métase a su cámara secreta y dígale: Señor, me siento así y así, pero aquí estoy, Señor, porque tú me fortalecerás, porque tú me vas a hablar, porque tú me levantarás. Pero hay gente que dice: no, tengo muchos problemas, ya no oro, ya no leo, ahora salí corto, ya no diezmo. ¿Qué es lo que está mostrando ahí? Inconstancia, doble ánimo. Hermano, yo le hablo como gente que ya está sirviendo o gente que aspira al ministerio, hermano. Yo ya le estoy hablando en esa medida, ¿sí? De que usted dé un poquito más. Le dijo el Señor a Josué: esfuérzate, sé valiente. Esforzarse quiere decir: da más allá de tus fuerzas, ¿sí? Acuérdese, dígale: yo no quiero ser de doble ánimo, Señor. Tú sabes que me siento muy mal todo lo que está pasando, pero dígale: yo en ti confío, Señor. Tú eres mi fuerza. Y se empieza a llenar el corazón. Dígale: tú me vas a hablar. ¿Qué pasó cuando Ana derramó su corazón ese día que fue? Dice que ahí su carga fue totalmente quitada y ya no la volvió a tomar más. Sí, por eso yo tengo que decir: Señor, yo te voy a buscar. Dice el Salmo 34: bendeciré al Señor en todo tiempo. O sea, no solo en lo bueno, también en lo malo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ver ahora, si me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor, Cris. ¿De qué depende tener buenos fundamentos o cimientos? ¿Sí? El cimiento o fundamento, no sé, lo puse muy chiquito, ¿verdad? El fundamento o cimiento depende y se forma, ¿cómo, hermano? Por la enseñanza que me dan en mi iglesia. Me faltó poner ahí también por lo que yo leo en mi casa, ¿sí? Para que no digan: no, solamente, pero tiene mucho que ver la enseñanza de la casa. Pastores, gente que está enseñando. No podemos poner a cualquier persona, hermano, porque esa persona va a cimentar o va a fundamentar, ¿sí? Dice por ahí un dicho: tú eres lo que comes, ¿sí? Nosotros somos lo que comemos aquí en casa, hablando de la palabra de Dios, que es el pan, ¿sí? Según lo que se esté enseñando aquí, hermano, así va a ser el pueblo. Es importante o no que el Señor traer una buena palabra. Cada vez que usted le den la oportunidad de compartir, dígale: Señor, dame pan, Señor, el pan sagrado, el pan, Señor, y le ruega al Señor con todo su corazón. Yo le decía: Señor, en días pasados le decía: Señor, yo no quiero traer religión a la iglesia, yo no quiero traerles humana sabiduría. Sí, hoy en día hay mucha humana sabiduría. Tú puedes, tú tienes un gran potencial, tus sueños, pura humana sabiduría, hermano. Coaching. Y déjeme decirle, hermano, que los coaching en su mayoría, porque a veces decimos: es que esto sí lo dicen de Dios. Pero le digo una cosa: no podemos pellizcar al cordero, no podemos pellizcar la palabra. Nos tenemos que comer todo el cordero.
tengamos mucho cuidado. La palabra nos habla de doctrinas de demonios, hermano, cosas que parecen de Dios. No diga, pues poquito de aquí. Usted puede escuchar, hermano, tiene la libertad de escuchar predicadores, pero el consejo principal es el consejo que se le da, la palabra que se le da en su casa. Amén, hermano. No estoy enojada. Tenga mucho cuidado con lo que escucha. Tus sueños. Cuando uno empieza a crecer, hermano, en el conocimiento de Dios, empiezas a decir, Señor, mis sueños comparados a tus sueños no son nada, Señor. Si me los das, gloria a tu nombre. Si no me los das, lo que tú ofreces es mayor, Señor. Dice un canto, al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Cuando vemos su grandeza, hermano, ¿por qué cree que Abraham decía, Señor, que salga de mi tierra y de mi parentela? Sí, Señor. Porque él veía los cielos, él veía las estrellas y decía, anda, Señor. Y es cuando empiezas a dejar de pedir un carro nuevo, hermano. Empiezas a decir una casa nueva, que gloria a Dios, está bien, hermano, lo puedes hacer. Me refiero a cosas que tú dices, no está mal, no es pecado, hágalo, gloria a Dios, pero siempre con un corazón diciéndole, Señor, tú eres lo más grande que yo tengo, tú eres el tesoro más grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, el día que Dios le sube la canasta, que no tiene ni un peso, el día que usted anda juntando los pesitos para ir a la iglesia, usted va a decir, Señor, tú eres mi riqueza, Padre, yo estoy rico, Señor. Señor, voy a comer frijolitos, gloria a tu nombre. Señor, yo estoy rica, porque nada me faltará, dice el Salmo 23. Tenga o no tenga, yo estoy enriquecido, y tu palabra me enriquece, es mi mayor riqueza, ¿sí? Y el día que Dios le dé la abundancia, usted va a decir, Señor, esto es para ti, Señor. Esto es para ti. Esto es tuyo, Señor, de lo recibido de tu mano. Nada es mío. Amén. Nada es mío. No, de verdad, tenemos que, entre más crecemos, hermano, más morimos a nosotros mismos. Más. Y yo no quiero decirle que está mal el deseo de su corazón, pero cuando estás conociendo al Señor, dices, tú eres lo más grande, Señor. Pero ya no me quiero desviar. Entonces, ¿cómo se fundamenta una vida? Principalmente la enseñanza que se da en mi iglesia. Amén. Después, según Mateo 7, del 24 al 27, que nos habla, ¿se acuerda de los dos cimientos? La casa que estaba fundamentada en la roca y la casa que estaba sobre la arena. Pero nos dice que la casa que estaba sobre la roca, que es Cristo, es porque oyó la enseñanza y la puso por obra. Por eso estaba de esa manera, sobre la roca, ¿sí? Entonces, y la que no, ¿sí? La que oyó y no lo hizo, estaba fundada sobre la arena, y vinieron los ríos, los fuertes vientos, y esa casa, ¿qué? Cayó. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermano? Que la obediencia a la palabra, ¿sí? Por la obediencia de quien la escucha. Si usted pone por obra lo que aquí se le enseña, usted va a estar bien fundamentado. Usted va a estar sobre la roca, hermano. Eso ya no depende de Dios, hermano. El estar bien fundamentado no depende de Dios, depende de nosotros. Según Mateo 7, 24 al 27. ¿Sí? Por eso, hermano, tenemos que ser muy obedientes, dice el pastor Matías, hasta en lo que no. De verdad, hermano, y ahorita me va a entender. Tenemos que ser bien obedientes. Primeramente, hermano, porque eso es lo que más le agrada a nuestro Señor. Primera de Samuel dice, porque se complace Jehová mayormente en la obediencia que en los muchos sacrificios. ¿Sí? Ya desde ahí, Señor, lo que tú pidas. Dice un canto de Marco Barrientos, lo que quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras. Escúchela, está muy bonita. Bueno, entonces, hermano, ¿qué tipo de fundamento o de cimiento podemos edificar? Y esto lo ha estado hablando el pastor Juan, ¿verdad que sí? Primera de Corintios 3:12, si no lo puedes poner, por favor, lo busca ahí en su Biblia.
¿de qué manera yo puedo edificar? ¿Sí? Sí, no te preocupes, si no, lo buscamos. ¿Qué tipo de cimiento o fundamento yo puedo edificar en la gente que me escucha? ¿Sí? Primera de Corintios 3:12, de esto ha estado hablando. Usted sabe que el fundamento es Cristo, ¿sí? Él es el fundamento principal. Estos principios que le vamos a hablar no es algo fuera de la palabra, sino que habla de la mente y el corazón y de cómo es nuestro Dios. Fíjese, me dice con un amén, ¿ya estamos ahí? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y qué dice? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. El fuego es la prueba o el padecimiento, la tribulación, la angustia, ¿sí? Entonces ahí nos habla de diferentes tipos de cimiento que nosotros podemos dar desde aquí, ¿sí? Uno de ellos es madera, heno y hojarasca. Y yo le puse ahí en las diapositivas. Esto nos habla, hermano, que podemos traer una enseñanza religiosa, como lo hacían los fariseos, ¿sí? No, es que tienes que hacer esto y esto y esto, pero ellos mismos no lo hacían. Solamente era demanda tras demanda, tras demanda, tras demanda, y ellos eran los primeros que no lo hacían. Eso es religión, ¿sí? Podemos traer una enseñanza religiosa o podemos traer un método humano. Y Pablo decía, Señor, yo no vengo, les decía a los corintios, yo no quiero venir con humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. Y no solamente estoy hablando de milagros. ¿Sabe cuál es el milagro más grande, hermano? No estamos en contra de los milagros, pero para mí el milagro más grande es que alguien salga de su depresión, que alguien deje de estar amargado y tenga gozo, que alguien ame al Señor con todo su corazón. Ese para mí es el milagro más grande. Y luego lo demás viene, te van a seguir los milagros. Pero para mí eso es lo más grande, que alguien se esté pareciendo a Jesús. Es el milagro más grande que Dios puede hacer por medio de la iglesia. Una iglesia que fundamenta correctamente conforme al pan que viene del cielo, ¿sí? Entonces podemos fundamentar madera, heno, hojarasca, dar ese tipo de enseñanza. Por eso tenemos que estar en el lugar secreto, para que Él nos dé el pan sagrado, ¿sí? También podemos fundamentar con el siguiente grupo: oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es esto, hermano? Colosenses 2:3 dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué quiere decir escondidos? Que hay que buscarlo. Decía en la mañana el pastor, el Señor, hermano, se da a desear. ¿Sí le ha pasado? Que a veces está orando y empieza, ya lleva 10 minutos y no siente nada, porque el Señor se da a desear. Por eso dice que están escondidos. ¿Y sabe qué más significa? Una palabra revelada, ¿sí? Hermano, hay un logos, que es la palabra escrita, y hay una palabra rema, que significa cuando revelado, y revelado significa que los velos se quitan, ¿sí? Y usted empieza a entender, órale, Señor, le empieza a saltar esa palabra, le impacta en su espíritu, ¿sí? La palabra, mire, búsqueme Deuteronomio 29:29. Este versículo yo lo escuchaba por mucho tiempo por boca de nuestros pastores, hasta que se me reveló precisamente. Revelar, hermano, no me refiero a algo místico. No, hermano, no nos referimos a eso, sino que el Señor me saca sus tesoros, ¿sí? Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, ¿qué dice? Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Ahí está la clave: para que cumplamos
todas las palabras de esta ley. Si a mí no se me revela la palabra, yo no la voy a poder poner por obra. Hermano, ¿cuántos años hemos escuchado? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vienen las situaciones y ¡pum! Y ¿sabe qué, hermano? Esa palabra, nada me faltará, no solo nos habla de lo económico. Eso nos va a venir solito. Eso se llaman añadiduras. Y eso me va a perseguir a mí. Amén. Cuando el Señor te dice, nada te faltará, Él también te dice, yo soy tu Padre, yo soy tu ayudador, yo soy el que sana tus dolencias, yo soy el que perdona tus pecados, yo voy a estar contigo. Tú tienes una identidad. Él te da todo, hermano, no solamente esto. ¿Sí? Se fija que salga, Señor. Y cuando entiende uno eso, hermano, tú vives tan confiado. Se cumple lo que dice la palabra: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado, Señor. Nada me faltará. Si mi esposo no me dice que me ama, yo sé que soy amada, que de tal manera soy amada. Porque a veces ya no va a suceder, hermano, o es más tardado, ¿no? Pero yo sé que soy amada. Yo sé que Él me valora. Si tu esposo no te da tu lugar, tú dile: Señor, tú me das una identidad y no necesito estar por encima de mi esposo. Yo tengo una identidad en Cristo. Yo sé quién soy yo. O si tu esposa no te respeta, que también sucede, tú tienes que saber que eres la cabeza de tu casa. La primero Cristo, el hombre y la mujer. Es que de verdad, hermano, es hermoso que el Señor se muestre, se revele. Es lo más grande que el hombre y que el ministro puede tener, que la palabra los tesoros se le abran. Y ese es el mejor cimiento y fundamento que yo le voy a dar a la iglesia. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué más es el principio, hermano? Un principio es como la raíz de un árbol. ¿Sí? Bueno, ahí le puse abajo que nos habla del cimiento de la roca, ¿sí? Y que nos habla de la roca y de la arena, ¿sí? Esos pueden ser dos cimientos que yo puedo dar a la iglesia. La roca, ¿quién es? Cristo. La roca, ¿sí? Inconmovible de los siglos. O le puedo hablar, llevarlo a las cosas vanas, a la arena, a lo que es movible, ¿sí? Yo puedo llevar también, tristemente, hermano, hoy se habla mucho de eso. Pide tu carro y pídelo del color que tú quieras. Claro que Dios no lo quiere dar, hermano, pero eso son añadiduras. Pide tu casa, pídele al novio como tú lo quieras, súper guapo. No, mi mamá nos decía: pídele al Señor un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas, que tema a Jehová. Porque si teme a Dios, si ama al Señor, te va a amar a ti, te va a respetar, te va a honrar. Ella nos decía eso: pídele un hombre que tema a Dios. Y eso tenemos que orar por nuestros hijos e hijas, hermano, que sean entendidos para encontrar una pareja. Usted sabe que el matrimonio no es enchilame otra, no es cualquier cosa. Yo le decía: Señor, yo no quiero estar sufriendo toda mi vida por una mala decisión. De verdad, hermano, yo le rogaba: Señor, si no es el hombre que tú tienes para mí, házmelo saber. Porque nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, hermano, pero cuando usted dice: que no se haga mi voluntad, Señor, porque yo sé que tú me vas a llevar a verdes pastos, a aguas de reposo, Señor. Si yo estoy en tu voluntad y no me quiero desviar. Entonces los fundamentos o cimientos son como las raíces de los árboles. Usted sabe que el Señor nos compara a los árboles, ¿sí o no? Salmo 1 que dice que el que se deleita en la ley de Jehová, que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Las raíces, buscando las aguas, ¿sí? También dice por ahí en Isaías 61:3 que somos plantío de Jehová. Árboles, sí, plantío de Jehová, árboles de justicia, plantío de Jehová. Entonces, fíjese lo que es similar. ¿Qué es lo que hace la raíz en el árbol?
La raíz tiene la función, le puse ahí, lo voy a leer, de otorgar soporte y anclaje al suelo, ¿sí? Ancla al árbol en el suelo. Además de la que absorción de agua y la captación de los nutrientes. Y decía otro y me llamó la atención, las raíces son el cerebro del árbol. ¿Sí sabe que todo lo que hacemos en nuestro cuerpo es porque primero estuvo aquí en el cerebro? Pues las raíces son el cerebro del árbol. ¿Será importante o no el fundamento, el principio? Claro que sí, ¿sí? Entonces, Colosenses 2:7, me gusta mucho ese. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Hace tiempo este versículo lo entendí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando yo estaba, ya ve que sale uno a barrer en su casa y de repente había muchas hierbas silvestres, o sea que crecen ahí solas porque vuelan las semillitas, y de repente, hermano, me agaché y arranqué una rama y de volada, ¡pum! Y luego me quedé yo, órale, ¿qué quiere decir? Las raicitas así. Y el Señor me llevaba a lo espiritual. Yo decía, Señor, yo no quiero ser así, que vengan las situaciones, cualquier cosa, lo arrancan y ya. No, yo quiero tener raíces, y se me venía mucho este versículo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Y yo le puse ahí, la calidad de un árbol. ¿Quién es un árbol? Nosotros. La calidad de un árbol depende de la calidad de sus raíces. El árbol es, la raíz, perdón, es la que le proporciona todo al árbol. ¿Sí? Por eso yo me tengo que enfocar en eso, en las raíces. ¿Y cuál es la característica de las raíces? Ya no me quiero desviar porque me desvío mucho. La característica de las raíces, hermano, fíjese qué tremendo, cómo se acopla la palabra. Crecen bajo tierra. Es una de las características donde nadie las ve. ¿Dónde es ese lugar? Mateo 6, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ahí es donde se me hacen unas raizotas, hermano, pero buenas, donde nadie me ve. ¿Sabe por qué, hermano? Hoy en día se busca mucho el reconocimiento, que me pongan, que me inviten, que me aplaudan. Pero usted dice, Señor, yo aquí, el día que, si tú me pones, gloria a tu nombre. Si no me invitan, gloria a tu nombre. Pero que sea un árbol que pueda dar mucha sombra cuando vengan todos aquellos pájaros, todas aquellas animales a tomar de mi sombra, a comer del fruto. Pero qué tremendo, se da en el lugar secreto. Efesios 6:10 dice, así que, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde mis raíces se van a hacer fuertes, en su presencia, en la oración. Ahorita ese es un principio que vamos a estar enseñando, ¿sí? Allí, hermano, a nosotros nos dice mucho el pastor, tú no debes esperar, no debemos de ser cristianos improvisados, nos dice el pastor. No tienes que esperar a que te venga el ataque para fortalecerte en el Señor. Tú siempre tienes que fortalecerte en Él. Y tú tienes que provocar el ataque, no esperar a que nos llegue el ataque y entonces sí me meto a la cámara secreta. No, hermano, usted tiene la oportunidad cada día fortalecerse en el Señor. Hermano, una vez yo leí un libro, me gustó mucho porque hablaba sobre la oración. Dice, a muchos nos gusta crecer hacia arriba, que nos vean, que nos aplaudan, que nos invitan. Dice, que nos inviten, sí, a las diferentes. Y no es malo, no es pecado. Todo tiene su tiempo, pero yo tengo que crecer hacia abajo, en mi comunión con Dios, en el conocimiento del Señor, haciendo mis raíces firmes, gordotas nuestras raíces, como las de las palmeras, que vienen los huracanes y a lo mejor, sí, se tambalea un poco, pero ¿qué pasa con la palmera? Se vuelve a levantar, porque sus raíces se enfocó en ¿qué, hermano? En crecer hacia abajo, donde nadie nos ve. Eso es, hermano, lo que el Señor desea para nuestras vidas. Y todo lo demás vendrá por añadidura.
Entonces, otra de las características de las raíces es que andan buscando el agua. Las raíces por eso crecen bien profundas, y más aquí, ¿verdad? Donde ya no hay agua y hay puro arsénico. Pero aquí empiezan a crecer buscando el agua. ¿Quién es el agua, hermano? El Espíritu. Yo le puse Colosenses 3:1, que dice, si realmente hemos resucitado en Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa debe ser mi prioridad, como la raíz, para que las raíces estén fuertotas, gordotas, y no vengan los huracanes o las situaciones que van a venir. Acuérdese, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano vamos a pasar, y no me desarraigue tan rápido, ¿sí? Bueno, ahora ya voy a avanzar más rápido. ¿Cuáles son esos principios que vamos a estar viendo en estas enseñanzas? ¿Sí? ¿Cuáles son esos principios? Si me pones la siguiente diapositiva, por favor. Mire, yo me imagino las cosas, así que yo le puse 2 casas, según lo dice Mateo 7, del 24 al 27. Estos son los principios que vamos a estar hablando. Vamos a tratar de resumir y de hablar a lo mejor 2 juntos, 2 principios juntos, ¿sí? Primeramente, la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Oración, lectura de la palabra, congregarnos. ¿Sí sabe que hay cristianos que no leen la palabra? Bueno, aquí no, en otros lugares sí. Hace tiempo yo les decía, hermanos, si yo le pregunto ¿cuánto ha leído en esta semana?, ¿qué me diría usted? Y si yo le pregunto ¿cuánto tiempo ha estado en el Face?, ¿qué me diría usted? Mire, hermano, yo le doy un consejo. Cuando usted se levante, a veces nos queremos luego meternos al Face. Diga, no, voy a leer un capítulo. De verdad, hermano, tenemos que ser como dice el apóstol Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo obligo, porque usted tiene una naturaleza rebelde que prefiere las cosas de este mundo, pero usted quiere tener raíces fuertes. Entonces diga, no, así como me puedo estar 15 minutos en el Face o más, diga, le voy a leer, Señor. Y yo hasta me obligo, paso el Face y digo, no, voy a leer la palabra. Voy a leer, sí, se cree, bueno, no, pero te pasas el Face y dices, no, Señor, porque el Face a mí no me va a transformar, a mí no me va a sanar. Y oblíguese, hermano, porque tenemos una naturaleza. Le digo a mis hijos, porque les digo, vamos a leer un capítulo de la Biblia y vamos a orar. Le digo, tú tienes una naturaleza rebelde, no le des lugar, vas a leer la palabra, dile, oblígate, porque eso lo vas a hacer toda tu vida, dice nuestra hermana Connie. Tenemos que esforzarnos, hermano. Entonces, orar, leer la palabra. Yo era una de esas, hermano, que antes no oraba, iba a la iglesia, pero en mi casa no oraba ni leía la palabra. Y eso, hermano, es lo que hace que una vida esté firme, constante y creciendo. ¿Sí? Mi comunión con Dios. Otro principio es ser personas de pacto, de compromiso. Y parte de ese pacto, hermano, es cumplir con todo lo demás. Ser una persona de pacto, nos dicen a nosotros, compromiso con Dios se demuestra en compromiso con la iglesia. Pero también, hermano, yo ahí quiero hablar de todos los tipos de compromiso que hay. Porque a veces podemos tener buen compromiso en la iglesia, pero ¿cómo está tu matrimonio? Ese es un pacto. ¿Cómo está tu esposa? No podemos ser candil de la calle y obscuridad de nuestra casa. A veces se descuida el matrimonio, hermano, créamelo, y estamos dejando al esposo o a la esposa expuestas a los ataques del diablo, porque no estamos cuidando ese pacto con nuestro esposo o nuestra esposa. Por eso yo lo quiero ver en todos los aspectos. ¿Cómo están nuestros hijos, hermano? ¿Qué dirían nuestros hijos cuando nosotros nos paramos aquí? Nos dirían, predicador, predícate a ti mismo. ¿O qué dirían nuestros hijos? De verdad, hermano, no podemos pararnos aquí si yo no estoy cuidando primeramente mi iglesia. Muchos de nosotros podemos, aquí en la iglesia, escuchamos a todo mundo. No, sí, hermano, ¿quiere que le dé un consejo? Pero cuando llego a mi casa yo no quiero escuchar a mi esposa. No sé, es que ando bien cansado. A mis hijos. No, es que trabajé todo el día.
Pero llegamos a la iglesia, ¿quiere un consejo, hermana? Véngase, voy a orar por usted. No, hermano, no nos engañemos. Tenemos que cumplir todos los pactos, porque Dios es un Dios de pactos. ¿Cómo estamos con nuestras finanzas, con las deudas, hermano? Estos también son compromisos. Tratemos en lo más posible, porque también nos dice el pastor Juan Carlos, en todo compromiso, en todo pacto está Dios. Amén, porque somos sus hijos. Discúlpeme que le hable así, pero yo sé que usted aspira al ministerio, y de verdad, hermano, Satanás va a encontrar cualquier brecha en nuestras vidas. Entonces, otro principio es la honra. Otro principio es la honra, que son diezmos, ofrendas. Yo sé que aquí no se habla de primicias, pero si nos cuesta dar un diezmo, una ofrenda, mayormente primicias, hermano. ¿Y sabe qué? Déjeme le digo una cosa. Si queremos que Dios nos confíe, tenemos que cumplir. Recuerde, hermano, que el no dar, yo les digo a los, como estoy encargada del grupo de alabanza, les digo, nosotros tenemos que ser los primeros en diezmar, en ofrendar. Y les dije, y les pido una cosa, muchachos, yo quiero ver su nombre en su sobre, porque yo quiero saber que están guardando principios. ¿Por qué? Hermano, yo les digo, la Biblia dice que cuando nosotros no damos lo que es de Dios, estamos robando. Entonces no podemos poner a un ladrón aquí, hermano. Se escucha muy fuerte, pero es la verdad de la palabra. Igual nos dice nuestra líder allá, que Dios no ponga un amargado aquí, que Dios no ponga un depresivo, un resentido al frente de los demás, pero tampoco que haya un ladrón. Acuérdese de Judas. Judas andaba con el Señor, pero hurtaba de lo que él administraba, él robaba. Entonces yo les digo a ellos, y se los digo en el amor de Cristo, quiero ver su nombre en el sobre, ¿sí? Bueno, el servicio, hermano, yo sé que aquí no les cuesta servir, pero hermano, el servicio es un todo. ¿Sí sabe que la oración es servicio a Dios? Cuando usted viene a la oración, ¿está sirviendo al Señor también? Porque a veces uno se puede enfocar solamente a ciertas áreas, pero por ejemplo en el caso del servicio, hermano, es un todo. Hay gente que dice, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar en la predicación, pero dicen, anótense para el aseo. No, es que yo quiero estar aquí al frente. De verdad, mis hermanos, tenemos que empezar a servir al Señor en todo. Bueno, a mí me enseñó mi mamá y mi papá me enseñaron, tú éntrale a todo. Tú éntrale a todo, porque Dios te va a dar más. No queramos solamente el área que se vea, porque ¿dónde se dan las raíces? En donde no se ve. Y usted dice, el pastor Juan Carlos está lavando el baño, y usted dice, tú me vas a llevar a deshacer las obras del diablo. Sí, me vas a dar un baño profético, de verdad, hermano, porque usted tiene está viendo las estrellas. Decía un pastor de Grijalva que él decía, yo ya quiero compartir. Le decía el pastor José Grijalva, ¿verdad? Yo ya quiero compartir. Y iba así con su camisa y su corbata. Y le decía al pastor, bueno, váyase a lavar los baños primero. Y ahí estaba con su corbata, lavando el baño. Pero ¿sabe? Eso es bonito, hermano. Esos principios que te mantienen con los pies en la tierra siempre, hermano. Es bonito porque jamás se te va a olvidar. El día que estés acá, tú vas a decir, Señor, yo era un hueso seco. Si tú no metes tu mano en esto, yo no tengo nada, Señor. Yo era eso, Señor. Eres tú, Señor. Jamás te podré robar la gloria. De verdad, hermano, es muy bonito todo esto. Otro principio es prioridad. Para los que queremos servir, crecer en el fruto del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestra prioridad, que es el carácter de Cristo, que Cristo se forme en cada uno de nosotros, que el que está amargado empiece a dejar de estar amargado, empiece a tener gozo, empiece a tener paz, que dice, sí, no tengo, Señor, tengo una cebolla en el refrigerador, pero usted dice, Jehová es mi proveedor, yo tengo paz. ¿Por qué? Él cuida de las aves,
cuidará también de mí. Qué bonito ver una persona que dice eso y que lo dice genuinamente, ¿sí? Sumisión, hermano, sumisión y obediencia a las autoridades. Esto es algo pero extremadamente, no sé qué palabra buscar. Si una persona, hermano, no entiende este principio, jamás Dios le podrá confiar un lugar de autoridad. Y también ahí va la honra al pastorado, a mis padres también, hermano, honrarlos, no solamente cuando me ven, sino en mis oraciones, estar orando por ellos. Sí, esto es algo muy bonito, pero ya no me quiero meter ahí. La vida de cruz, ¿qué dice la palabra? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Tome su cruz. Como ahorita decíamos, ¿verdad? Yo me niego al Facebook. Prefiero pasar horas, Señor, en tu palabra. Pero es negarse. Y una vez, bueno, no, es que ya no quiero meterme a otras cosas. Pero decía, la cruz, hermano, es la muestra del amor más grande de nuestro Dios. Pero también nos habla del sacrificio, del negarse a sí mismo. Y no solo es negarse a una tentación, es negarse a un sentimiento. Señor, yo me rehúso a tener envidia. Porque el cristiano espiritual, hermano, no es el que no siente, sino es el que le da la lucha. Yo me niego a la depresión, Señor. Yo me niego al resentimiento en el nombre de Jesús. Y empezamos a dar la batalla. Yo me niego a la preocupación, Señor. Cuando estuve en el hospital que iba a dar a luz, hermano, te dicen un chorro de cosas. Y yo decía, Señor, yo en el día que temo, ese ha sido mi versículo. Le digo, yo en ti confío. Porque si viene el temor, Señor, pero yo sé que tú estarás conmigo. Porque así lo dice tu palabra. Y es cuando usted empieza, yo me niego, Señor, al temor. Porque el temor es lo contrario a la fe. Yo me niego, Señor, porque yo te creo a ti. Amén. Y por último, ser mansos y humildes. Eso, hermano, anda. Eso debe estar arraigado en nosotros. Amén. Vámonos más rápido. Vámonos a la siguiente diapositiva. ¿De qué nos hablan estos principios que yo le estoy dando? Los principios nos hablan de cómo es nuestro Dios. Porque nuestro Dios, el Señor Jesús, por ejemplo, era un hombre de oración, de mucha oración. Su carácter, los frutos del Espíritu Santo. Por eso los principios nos hablan de cómo es nuestro Dios, cómo es su carácter, cómo piensa, cómo Él ve las cosas. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero qué hermoso, hermano, que un ministro, porque usted va a ser un ministro, y si ya lo está, que Dios le muestre su corazón, que usted pueda entender un poquito de su pensar y decir, sí, Señor, tú eres un Dios de pactos, un Dios que tiene un compromiso tan grande conmigo. Por eso a mí, hermano, cuando llegue una persona nueva, dígale, tú no entraste a una religión, entraste a una relación de compromiso. Porque Dios no juega con la fe. Pero le digo una cosa, nosotros sí jugamos con Dios. Pero dígale, entraste a un pacto y Él se entregó todo por ti, y Él espera que un día tú te entregues todo por Él. ¿Sí? ¿Cómo ve el Señor? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su mente? ¿Cómo es su corazón? ¿Sí? Me voy a ir rápido. El obedecer a principios, hermano, esto es para los pastores. ¿Qué me muestra cuando alguien que dice yo quiero servir? ¿Qué es lo que muestran o evidencian alguien que dice esto es lo que me están mandando, sobre de eso me voy? ¿Sí? Porque yo quiero servir. Una persona que guarda principios, ¿sí? Demuestra que quiere más. No, quiere más de Dios. No quiere quedarse sentado solamente en la silla. Quiere algo. ¿Sí? Porque lo vemos los martes, lo vemos los viernes y todavía el domingo. ¡Qué bárbaro! Claro, hermano, hay gente que por trabajo, por enfermedades no puede venir. Pero a mí me están, como pastor, a mí ya me dice algo. Quiere más. Aspira al ministerio. ¿Sí? ¿Qué más me dice a mí una persona que guarda principios? Que quiere llamar la atención de Dios. Señor, yo quiero
que tú me veas, no que el pastor me vea, hermano. A veces los pastores ni nos van a decir nada. Usted ya se desbarató y a veces el pastor ni le va a decir nada, ni gracias a veces, o ni cuenta se va a dar. Pero ¿sabe qué? El Señor sí se da cuenta. Entonces una persona que guarda principios quiere llamar la atención de Dios rápidamente. A mí el Señor me dijo eso: no trates de llamar la atención de tus pastores, porque el hombre es falible. El hombre, como dice, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, pero a Dios sí lo puedes agradar. A veces los pastores, por despistados, vamos a decir, ni vieron lo que hiciste, pero Dios sí. ¿Qué más demuestran? ¿Qué te va a demostrar a ti un hombre o una mujer que guarda principios? Fidelidad, que es una persona confiable. Claro, si la persona es constante, que dices, no, ya tiene un año y sigue echándole ganas y ganas y ganas y ganas. Porque a veces, hermano, tristemente uno pone a gente porque les quieres dar la oportunidad y te dejan tirado el trabajo al mes. Y luego, porque pues dices, pues bueno, se le fue otra oportunidad y te lo vuelven a dejar tirado. Y luego, no, pues que no, a lo mejor se enfermó y de verdad es verdad lo que me dice. Otra oportunidad. ¿Y sabe qué? Te lo vuelven a dejar tirado. Por eso, hermano, cuando alguien está constante, ahí, duro y dale, aunque trae a veces muchos problemas, pero ahí está, es una persona que es confiable. Porque los principios, hermano, cuando una casa está bien cimentada, fundamentada, no solo se le puede poner un piso, se le ponen hasta 2 y hasta 3 y hasta 4, ¿cierto o no? ¿Qué quiere decir? Que se le puede confiar más, ¿sí? Salmo 101:6, los va a leer usted en su casa, porque ya no me quiero alargar más por los que van en camión, ¿sí? Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, ¿sí? Y dice, por ejemplo, Apocalipsis, que nos habla de cosas futuras. Dice, los que están con el Cordero han pasado de ser llamados, fueron elegidos y eran fieles, ¿sí? Porque yo me puedo quedar en los llamados, pero ¿qué dice la Biblia? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y luego los elegidos. La Biblia dice en Mateo 24 que Satanás o que el falso profeta engañará aún a los escogidos. Por eso no me voy a quedar en los escogidos, sino en los fieles. Yo quiero aspirar a ser fiel. Termino con esto. No sé cuánto, ya llevo 1 hora. Deme 15 minutos. Los principios, hermano, ¿sí? Es que yo hablo mucho, pero ya me voy a enfocar más, ¿sí? Los principios, hermano, nos muestran, si le puedes dar a la siguiente diapositiva. Los principios, ya es la última, Los principios nos muestran el camino para alcanzar las promesas. Y dentro de esas promesas, hermano, está su llamado, su propósito. Hermano, ¿sí sabe que eso se tiene que conquistar o alcanzar? ¿Sí sabe que hay gente que dice, no importa lo que yo haga, Dios es un Dios de pactos, Él lo va a hacer? Y déjame te digo que no es así. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, pero dice, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice, pero a los que me menosprecian serán tenidos en poco. No erréis, no, hermano. Las promesas se alcanzan y se conquistan y están condicionadas. Por ejemplo, ¿qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la condición? Creer. Y creer no es decir, creer es hacer. Porque los demonios creen, y dicen otras versiones, pero no se arrepienten. Entonces creer es hacer. La fe nunca es pasiva, la fe es hacer. Demostrativa, obediencia, diligencia, perseverancia. Amén. Bueno, ahora toda promesa, hermano. Si sabe que hay muchos propósitos, hermano. Nos decía el pastor que si se salen de la mamá, que es la iglesia, se abortan. O sea, que no tienen un compromiso, se pueden abortar. Ministerios que se pueden abortar.
Así como en lo natural, ¿qué pasa cuando un bebé sale antes de tiempo? Puede morir. Por eso, por ejemplo, tiene que tener un compromiso. Hablamos de ese principio, ¿sí? Para que pueda alcanzar una promesa, para que se desarrolle al día que Dios lo llame, ¿sí? Entonces, toda promesa, grábeselo, está condicionada. Y ya le iba a contar un testimonio, pero ya no, porque ya es tarde. Josué 1:3, Biblia para demostrarlo. Josué 1:3 dice en el subtítulo: los preparativos para la conquista. ¿Qué dijimos? Que las promesas que se conquistan, se alcanzan con fe, con obediencia. Y le dice el Señor a Josué, ahí en el versículo 7: cuídate de hacer todo lo que mi siervo Moisés te ha mandado. ¿Quiénes son los Moisés? Lo decía la pastora Patti, el liderazgo. Hermano, Dios a veces sí se pone la gente, el liderazgo a veces se pone por muchas razones, pero normalmente Dios lo pone. ¿Para qué? Para dirigirnos y para decirnos cómo alcanzar esas promesas. Por eso le dice el Señor: respeta autoridades, acuérdate de lo que Moisés, de no olvidarte de lo que mi siervo Moisés te ha dado, ¿sí? Daniel 12:3 nos dice que los que enseñan la justicia a la multitud son como estrellas. No estrellas conforme a este mundo, hermano, que no, es porque guían, es porque marcan tiempos, es porque dirigen. Por eso yo tengo que escuchar qué están hablando los pastores, cuál es la dirección que el Señor está dando, ¿sí, mi hermano? Entonces ellos me van a mostrar, guardar propósitos, hermano. Usted es el camino a alcanzar. Si usted está guardando y guardando principios, un día yo voy a alcanzar esas promesas. Y se lo aseguro, hermano, porque aquí estamos, para gloria de Dios. No por nosotros mismos, sino porque siempre nos hablaron de principios. Yo sé que no los alcanzamos solamente por buenos, por la misericordia de Dios y porque nos enseñaron esto, ¿sí? Dice que, si nos vamos nuevamente a la diapositiva, por favor. Dice que los principios son requisitos o son demandas, hermano, para el que aspira al ministerio, ¿sí? Porque a veces yo quiero que usted y yo empecemos a renovar la mente. Cuando usted escuche requisitos o demandas, no diga: ay, ¿ahora qué? Ay, también aquello. Híjole, empezamos a pujar, ¿verdad? Yo quiero que la mente, hermano, se nos empiece a renovar. Salmo 19 del 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos son ¿qué? Rectos y ¿qué? Alegran el corazón. O sea, no se me va a hacer pesado, porque Señor, si tú me pides algo, es porque vas a hacer algo, Señor. O sea, y hermano, cuando aceptamos al Señor, no solo lo aceptamos como Salvador, sino como Señor. O sea, Señor, tú mandas, tú dices y yo hago, Señor, tú eres el Señor. Tenemos que empezar a renovar la mente. Los mandamientos ¿qué? Alegran el corazón. O sea, Señor, lo que tú pidas, porque tú me vas a llevar a verdes pastos, a aguas de reposo, ¿sí? Mateo 28:11 lo va a leer en su casa. Ahí nos habla de 3 grupos. Bueno, yo lo veo 3 grupos, porque dice primero: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así llegamos todos con cargas. Pero luego dice: aprended de mí. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. El yugo, hermano, es la enseñanza, es el mandamiento, es el consejo. Usted dice: yo quiero, Señor, yo lo anhelo, porque esa es mi vida. Sí, Señor, lo que tú quieras, porque yo sé lo que tú eres, yo sé que tus planes son de bien. Así cantamos y así es, hermano. Por último, los principios, hermano. Ahí vamos esto ya es lo último, se lo aseguro. Los principios, hermano, son advertencias. El Señor nos está advirtiendo, ¿sí? Para que el día que estemos en el ministerio jamás nos olvidemos de estos principios. Son advertencias y son protección a nuestras vidas, hermano. Hebreos 2:1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que ¿qué?
que nos deslicemos. De verdad, hermano, dice, atiende a lo que has oído porque te puedes deslizar. ¿Qué dijimos ahorita? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces tenemos que atender, es una advertencia. En Hebreos el Señor les advierte muchísimo. Algunos no entraron al reposo de Dios. Teman, les dice, les advierte mucho. Hay palabras claves en Hebreos, el libro de Hebreos, pero son muchas advertencias. Entonces uno tiene que estar alerta de qué me estás advirtiendo, Señor. ¿Sí? Y luego les puse otro versículo que es, ¿sí?, Juan 12:6. Ahí nos habla nuevamente de Judas, hermano. Judas, usted sabe que él andaba con el Señor, él era un discípulo. A él, hermano, se le dio autoridad, se le dio lo mismo que a los demás. Pero usted no cree que Jesús sabía lo que él hacía, que él robaba, sustraía. Él era el administrador y robaba. Hermano, Satanás va a buscar cualquier brecha, ¿sí?, para atacarnos. Tal vez Judas pensó, no pasa nada. Así dice el pastor Jacob, que a veces nosotros decimos, no pasa nada. ¿Qué tiene que le haya dicho a mi esposa? No pasa nada. Y nunca le pedimos perdón. Nunca le pido perdón. Ahí hay una brecha, hermano. Ahí hay una brecha. Y si los pastores a lo mejor me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que llegar temprano. Y yo no me administré en mi tiempo, cuando ya me habían dicho que tenía que llegar temprano. No pasa nada. Y bueno, tenemos que ser pacientes, pastores, porque a veces se echa a perder o falla la rueda del tren. Se poncha la rueda del tren, la llanta del tren. No es cierto, pastores, tenemos que ser muy pacientes. Pero cuando la persona reincide una y otra y otra, ¿qué quiere decir? No está atendiendo al consejo y está diciendo, no pasa nada. Judas decía, no pasa nada. ¿Qué tiene que no diezme? No pasa nada. Pero ahí está el devorador. Hermano, nosotros no podemos decir eso. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando yo me enfoco en los principios, voy a estar cerrando brechas. Voy a tener una protección. Sí, póngase en sus pies, vamos a orar. Y le prometo que a la otra ya me voy más rápido, ¿eh? Es que mi mamá dice que yo hablo mucho, pero sí, ya me voy a enfocar más. Sí, yo sé que usted tiene mucha hambre, ¿verdad? De la palabra. Sí, vamos a orar y dígale, Señor, gracias por lo que tú me adviertes, amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es esa lámpara, que es esa lumbrera en nuestro caminar. Señor, nosotros queremos andar en tus caminos, no queremos andar en nuestros propios caminos, Señor. Como dice tu palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es una advertencia que tú nos haces, Señor. Esa es una advertencia. Cuida tu matrimonio, porque el amor humano se acaba. Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos. No quieras estar aquí enseñando cuando no le das tiempo a tus hijos. No les enseñas la palabra. Esto no debe ser así. Tus hijos es tu iglesia. Tu esposa es esa mujer que te va a apoyar en el ministerio. Tu esposo no lo puedes menospreciar, no lo puedes estar ofendiendo, sobajando, no puedes estarlo tratando mal, porque es lo que tú vas a tener en tu casa, en tu primera iglesia. Señor, dirige nuestros pasos, haznos ver lo que no vemos, Padre. No queremos ser como es el pueblo de Israel, Señor, que se quedó postrado en el desierto, que no llegó a ese llamado, a esa tierra prometida, Señor. Tú nos estás advirtiendo, Señor, cuál es ese camino, cuál es tu voluntad. Padre, yo sé que tú nos amas, tú no estás enojado, tú estás contento, pero tú tienes que advertir.
tú tienes que dar el camino, Señor, porque tú eres el pastor. Dígale: yo soy tu oveja, Señor. Y como dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Padre, gracias, Señor. Dígale: gracias porque no me tienes en confusión, Padre, porque me muestras el camino por el que yo debo andar. Dígale: gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Todo el honor, toda la gloria. Dígale: gracias porque me has llamado al ministerio, Señor. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Dígale: Padre, hueso seco era yo, Señor. Tú le dijiste a Israel, Señor, cuando tú estabas en tus sangres, cuando eras menospreciada, cuando nadie daba nada por ti, yo pasé junto a ti y te dije: vive. Y entré en pacto contigo y te di y empecé a declarar sobre ti que se unen los huesos, que salen tendones. Señor, de nada nos podemos jactar, de nada, Señor, pero tú nos amaste y nos has llamado, nos estás haciendo un llamado para servirte. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Yo quiero andar en tus caminos, Padre. No quiero hacer mi voluntad. Dígale: el mismo Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Siervo tuyo, Señor. Queremos ser esclavos por amor, porque los esclavos no tienen derechos, Señor. Pablo llegó a decir: yo tengo derecho a esto, tengo derecho a aquello, pero yo no hago uso de ningún derecho. Dígale: porque tú eres, él decía: tú eres mi riqueza. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocerle a Él, para llegar a ser semejante a Él. Señor, dígale: yo quiero ese sentir, Padre, y el sentir precioso que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2. El que no buscaba reconocimiento, no estimó ser igual a Dios, no buscaba que lo reconocieran, sino que se hizo siervo, se despojó de sí mismo. Dígale: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Quiero ser un siervo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Perdón por el tiempo. Dios les bendiga.